movimiento, lucha y equidad laboral. Esto es sindicalismo. Muy buenos días a todos y todas. Un saludo especial. Mi nombre es María Claudia Barragán Vivas. Yo soy directiva sindical, pertenezco al sindicato Sintraestatales Subdirectiva Bogotá y soy la presidenta de esta subdirectiva en Bogotá que aglomera trabajadores de varias entidades del distrito capital y en el cual pues me he venido desempeñando como servidora pública, pero también en procesos de negociación colectiva, en el ámbito particular de las entidades y también sectorial. He estado también en la mesa de negociación estatal, en la mesa específicamente, en la mesa de género, con los puntos de las mujeres a nivel del territorio, a nivel nacional, relacionados con mejorar las garantías de las mujeres trabajadoras y que podamos las mujeres gozar de un trabajo en condiciones dignas, seguras y libres de violencia. Esta experiencia me ha permitido entonces avanzar en este trabajo sindical, articularme a diferentes procesos, digamos a nivel sindical, social, y en el fortalecimiento de la democracia participativa y la transparencia en la gestión pública. Por eso saludo la revista Contraportada y esta sección que se ha creado de sindicalismo para hablar desde las bases sindicales, desde nuestra experiencia sindical, las trabajadoras y los trabajadores en los diferentes ámbitos sobre la situación del sindicalismo, pero también de temas importantes que impactan tanto a trabajadoras y trabajadores y a la ciudadanía en general por las decisiones que se toman. Entonces, en este momento, en este capítulo, vamos a hablar de la situación de Bogotá en relación a la modernización administrativa distrital que está propuesta en el plan de desarrollo de la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán en su programa de gobierno, plan de desarrollo que Bogotá Camina Segura. Allí se establece en uno de los artículos que en el distrito capital se va a adelantar o se está adelantando un proceso de modernización administrativa distrital. Esto es muy importante conocerlo, todos los trabajadores y todas las trabajadoras vinculados en Bogotá, porque, digamos, lo que se busca es a través de análisis de información, en primer lugar, llegar a establecer unos cambios en la forma como el distrito gestiona y gestiona sus deberes y su misión. En el momento, digamos, la administración de Bogotá ha avanzado en una primera fase en la cual se hizo un análisis de las entidades, se hizo un análisis de redundancia de funciones y desde allí se estableció unos documentos que están públicos en la página del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. Esta se considera la primera fase de este proceso de modernización que esperamos avance, digamos, en una segunda fase que la administración está desarrollando en este momento desde julio hasta finales de este año. Es lo que nos han informado a nosotros como sindicato. En esa segunda fase se ha contratado a un grupo de expertos liderado por Liliana Caballero, quien fue directora del Departamento de la Función Pública y fue la anterior secretaria general. Ese grupo de expertos en este momento está en el diseño de lo que sería ese cambio, digamos, esa modernización del distrito capital. Hasta el momento no sabemos, nosotros como sindicato y ningún sindicato es lo que hemos visto a ciencia cierta en qué consiste este proceso de modernización. Y esperamos que muy pronto la administración informe y dé participación a trabajadoras y trabajadores para conocer el alcance y se pueda, digamos, tener una voz desde los trabajadores de Bogotá respecto a estos cambios administrativos que modificarían
ciertamente el Acuerdo 257 de 2006, que fue la gran reforma administrativa de Bogotá. Por lo tanto, es un tema fundamental porque puede tener cambios no solamente estructurales, sino cambios que lleven a que diferentes servicios sociales o servicios públicos, misiones de las entidades, queden subsumidas o sean asumidas por otros sectores y o servicios pues que no queden lo suficientemente cubiertos a través de las funciones de las entidades. Por lo tanto, las y los trabajadores de Bogotá hacemos un llamado a cada una de las personas vinculadas a las entidades del distrito para que estemos atentas y atentos a este proceso. Es un proceso importante en la medida en que todo el distrito se va a ver involucrado. Pero adicionalmente hay que decir algo. La administración distrital, independientemente de ese proceso que se está pensando a nivel distrital, también está haciendo modernizaciones administrativas por entidad. Entonces, es como un proceso en doble vía, un proceso particular en las entidades y un proceso distrital pensado, digamos, por ese equipo de expertos que les estoy comentando que están haciendo una propuesta que todavía los trabajadores no conocemos. Entonces, a nivel de las entidades, decirle a los sindicatos, especialmente que están en las entidades donde ya se están haciendo estudios, que es necesario participar y poder aportar de acuerdo a lo establecido en el decreto 498 de 2020, que establece la participación de los sindicatos en los procesos de rediseño institucional y poder dar nuestras observaciones, porque finalmente esto también impacta de manera significativa tanto la estructura, la planta de empleos, la distribución de los empleos en cada entidad. Y por lo tanto es importante que los trabajadores estemos al tanto y podamos también desde nuestra experiencia, conocimiento, decir, digamos, en esos ajustes, si son pertinentes y cómo pueden ayudar efectivamente a fortalecer la función de las entidades, a fortalecer lo público y los servicios públicos. No podemos perder de vista esto, porque finalmente el objetivo de cualquier institución pública es servir a la ciudadanía. Por lo tanto, garantizar que esos servicios que se prestan sean servicios de óptima calidad y que las entidades tengan, digamos, estén fortalecidas internamente, tengan el personal suficiente vinculado de una manera digna y decente y cumplan la misión hacia la ciudadanía en los diferentes sectores en los que está dividida la administración pública de Bogotá. Entonces, en estos dos niveles, digamos que estamos viendo de lo que está pasando en el distrito, fundamental que busquemos la información, que miremos en la página del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, igualmente a través de este medio, ¿sí? De esta revista contraportada, y que pues les informaremos de estos avances y del último estudio de esta segunda fase, porque estos ajustes para los trabajadores y trabajadoras deben, como les he mencionado a lo largo de estos minutos, no perder su norte, que para nosotros como servidores públicos al servicio de la comunidad deben ser fortalecer esa misión de lo público para ampliar la capacidad de llegar a la gente, atender las necesidades, fortalecer los servicios públicos y en ningún caso retroceder para privatizarlas ni las empresas, ni tercerizar servicios, ni generar plantas paralelas que lo que hacen es poner en detrimento el trabajo digno y decente. En esa medida, el llamado también a los sindicatos en las diferentes entidades es que estemos alerta a esas situaciones. Si, digamos, los servicios, digamos, las funciones de la entidad se empiezan a tercerizar o se empiezan a generar plantas paralelas, pues se está perdiendo el objetivo de lo público. En esta medida, la reflexión también es no
todos los rediseños administrativos muchas veces responden al interés colectivo y al interés común. Muchas veces son particulares o responden a intereses que no vemos claro en los trabajadores por qué se genera un área, por qué, digamos, si antes se venía haciendo una función pública por parte de los trabajadores, ya no se hace, sino que se terceriza y no podemos perder en la administración pública distrital de Bogotá tener esa capacidad de poder ejecutar desde los recursos públicos con el talento humano público las funciones y la misionalidad de cada uno de los sectores del distrito capital. En esta medida, el llamado también es para que fortalezcamos los trabajadores y trabajadoras del Distrito Capital, la base sindical. Es necesario que podamos articular y fortalecernos en sindicalización, en afiliación sindical, ya que esta es clave a la hora de poder también establecer pliegos y en negociaciones colectivas, pero también aunar esfuerzos y tejer redes, porque finalmente los trabajadores frente a estos procesos de reformas administrativas distritales, si no estamos articulados para defender los derechos, para defender lo público, para defender los recursos públicos, podemos perder todos y todas y pierde también el distrito y la ciudadanía en relación a la capacidad que debe tener el distrito para llegar con los recursos que tiene Bogotá y atender las necesidades de Bogotá, que son muchas y que tenemos muchos problemas en Bogotá relacionados con la inseguridad, la movilidad, la situación de aseo y todo el, digamos, lo que hay que pensar en relación al agua y los servicios públicos en la capital. La situación de pobreza que sigue siendo alta en muchos sectores segregados que históricamente han estado segregados y que cuya acción estatal a través del distrito ha sido todavía muy lenta en relación a las grandes necesidades que tiene Bogotá y que Bogotá recibe a todas las poblaciones, pero también requiere esa buena planeación para poder llegar a atender esas necesidades históricas, muchas que a lo largo del tiempo han mejorado, pero que con los indicadores después de la pandemia no hemos logrado, digamos, como distrito, atender y volver a equilibrar, digamos, muchos indicadores, sobre todo en mujeres, en feminización de la pobreza, en acceso a empleo digno y decente, y que a través de los servicios estatales del distrito deben fortalecerse. Por eso, fortalecer la base sindical a través de la afiliación sindical es fundamental. Los trabajadores y trabajadoras no podemos quedarnos esperando, sino que debemos estar informados, organizarnos y movilizarnos en relación a la defensa de los recursos públicos y servicios públicos. Y por otro lado, también conocer la información del distrito en relación a los últimos proyectos que se presentan, no solo de las modernizaciones administrativas de cada una de las entidades, sino que en el distrito es necesario tener un equilibrio de estas finanzas públicas, porque por un lado se habla de austeridad en el gasto público y se han restringido, digamos, muchos rubros, muchos relacionados con la capacitación de los trabajadores y relacionados con el bienestar de los trabajadores. Pero sin embargo, se hacen grandes contratos de prestación de servicios o muchísimos contratos de prestación de servicios, generando plantas paralelas en todas las entidades del distrito. No entendemos entonces este concepto de la austeridad del gasto y en algunos rediseños lo que hemos notado es que se generan áreas que no son tan pertinentes o no tienen que ver con la misionalidad de las entidades. En ese sentido, el llamado también es revisemos en cada una de las entidades, bueno, cómo es esa ejecución financiera, cómo las entidades también están haciendo un adecuado gasto y inversión de los recursos sin, digamos, demeritar las condiciones de los trabajadores y los trabajadores en la entidad, ¿sí? Y por otro lado, entender que Bogotá ha venido en un déficit fiscal y, digamos, algunas propuestas que está planteando la administración distrital no nos parecen viables en relación
a reducción de impuestos. Si Bogotá viene y la última administración dejó a Bogotá en un déficit de 7.1 billones de pesos, la vía que estamos viendo de esta administración es endeudar más a la ciudad para que todos paguemos y decir que se van a reducir los impuestos, lo que es contradictorio en relación a, digamos, una cultura tributaria que ha tenido Bogotá y que no se justifica que se reduzca el impuesto, el ICA o impuestos a las empresas, porque esa contribución es necesaria teniendo en cuenta este déficit fiscal de Bogotá y teniendo en cuenta las necesidades de una ciudad que requiere fortalecer su infraestructura para integrar, para llegar a sectores segregados y para poder vincular y fortalecer las plantas de los trabajadores en las entidades. Ese último tema también es muy importante y allí el llamado a los sindicatos también estemos alerta porque pues en este momento el fortalecer las plantas de los sindicatos a través de la creación de empleo es una lucha en la que debemos persistir, en la que debemos en los diferentes pliegos singulares, sectoriales y a nivel territorial poder seguir insistiendo en ampliación de las plantas, porque aquí hay entidades en el distrito que funcionan solo con contratistas, generando una informalidad laboral y generando todo tipo de abusos contra estos trabajadores y trabajadoras por prestación de servicios. Es muy importante en este momento en el distrito que el movimiento sindical se articule también con el movimiento social para defender lo público, para defender el recurso público y para que entre todos y todas, en el caso que se requiera una modernización administrativa distrital, esta sea pensada para el bien colectivo, para optimizar los recursos y atender esas necesidades que Bogotá tiene que históricamente no se han atendido o se han descuidado, para incluir y atender también a través de políticas públicas y proyectos concretos la segregación que vive Bogotá. Entonces, este es un primer llamado, un primer video sobre este tema de modernización. Esperamos en un segundo contarles cuando tengamos la información que el distrito nos proporcione esta segunda fase, informarles en qué consiste esta propuesta general de la modificación administrativa de Bogotá, pero también decirles que en sus entidades hay que estar atentos y atentas a esos rediseños particulares, porque esos rediseños también van a cambiar la estructura y es necesario que allí los trabajadores podamos también tener una voz, dar nuestras observaciones y poder articular el movimiento sindical en Bogotá. Entonces, finalmente, decirle al movimiento sindical en Bogotá que como Sintra estatales, subdirectiva Bogotá, llamamos a la articulación, llamamos a la coordinación y llamamos a estar unidos frente a estas políticas de la administración distrital de Bogotá en defensa de lo público, en defensa del trabajo digno y decente y en defensa de lo público para el servicio de la comunidad y de los bogotanos y bogotanas. Muchas gracias. Movimiento, lucha y equidad laboral. Esto es sindicalismo.